a, este, a esta nube de testigos, pues a través de algunas cuentas de estas historias. Imposible nombrar a todos. Queremos simplemente compartir 8 pequeños relatos que no fueron elegidos tampoco porque sean ni los más emblemáticos ni los más representativos, no necesariamente, porque todos, cada uno de los testimonios de los mártires son únicos y son elocuentes en sí mismos, ¿no? Entonces, esta es solo pues una muestra de algunas de estas historias, ¿no? Porque a través de cualquiera de estos relatos estamos invitados a dejarnos asombrar, a dejarnos sorprender, a entrar en este misterio del amor que se hace presente en medio de la muerte y de la violencia. Entonces les compartimos 8 relatos de estos. Escribió la Conferencia de Religiosos de Quiché en Guatemala. Queremos traer hoy a la memoria a una mujer que consagró su vida entera a los más pobres, la hermana Bárbara Ann Ford, compañera en el camino de nuestra diócesis de Quiché. Para nosotros, las religiosas y religiosos que seguimos trabajando en esta diócesis, es un modelo para seguir en esta lucha por el reino, para dignificar la vida y un reto a no desfallecer a pesar de las dificultades que se nos presentan. La hermana Bárbara de la Congregación de las Hermanas de la Caridad de Nueva York trabajó por varios años en Guatemala junto a Monseñor Juan Gerardi en el informe de recuperación de la memoria histórica y había apoyado a víctimas de la guerra a realizar exhumaciones de masacres. En dicho informe, como sabemos, se recogen las atrocidades de la guerra y las achaca en un 90% al ejército. Recordamos que 2 días después de la presentación del informe fue brutalmente asesinado Monseñor Gerardi. La hermana Bárbara Ann Ford fue asesinada en una céntrica calle de la capital guatemalteca al ser atacada por 3 hombres que robaron su auto. En un principio, la policía declaró que el móvil del asesinato había sido el robo del carro, pero posteriormente se logró determinar que el carro había aparecido más o menos intacto. Eh, Logro de esta religiosa en su obra de caridad fue el trabajo con los campesinos desde 1978 a 1986, donde trabajó en proyectos de minirriego y en proyectos de desarrollo del campo. Una persona más que se une a la lista negra de norteamericanos que han perdido la vida de forma violenta sin que hasta la fecha se tengan las investigaciones de que sus muertes hayan logrado resultados. Vicente Cañas, él nació en Albacete, en España, y entró a la Compañía de Jesús en 1961, cuando tenía 21 años. Muy pronto expresó su inquietud misionera y entonces fue enviado a Brasil cuando tenía 26 años, a la región de Mato Grosso. Ahí Vicente llegó con la visión colonizadora, pues de aquel modelo de misión antiguo, donde los indios eran vistos pues como salvajes a los que había que civilizar y cristianizar. Vicente decía años después que en ese tiempo tuvo que vivir un nuevo noviciado, un nuevo nacimiento, convertirse a la cosmovisión y a la espiritualidad indígena. En esos años de posconcilio, la compañía fue cambiando este modelo de misión y a partir del año 71, Vicente y otro compañero hicieron contacto con los Enahue Nenahue, que eran una tribu de apenas 97 personas y en peligro de extinción por los intereses de hacendados que querían robar sus tierras. Gradualmente, Vicente, que se quedó a vivir con ellos, se fue convirtiendo en uno de ellos. Aprendió su lengua, participaba en sus rituales, en sus actividades, en la confección de artesanías, y los indígenas le pusieron el nombre de Kyushi. Eventualmente, Vicente fue designado por el gobierno para formar parte de un grupo de trabajo que ayudaría a delimitar el área que pertenecía a los indígenas. Y Vicente puso su choza justo a la entrada del área para garantizar que el perímetro que pertenecía a los indígenas fuera respetado. Por eso, precisamente, los hacendados de los alrededores mandaron matar a Vicente.
que fue martirizado a los 48 años de edad, en abril de 1987, porque querían apoderarse de una parte de la tierra de los Enahue. Y hoy el pueblo de sus hermanos Enahue vive todavía y ya son casi 1000. Digna Ochoa y Plácido, religiosa, profesa de la comunidad religiosa de las Dominicas del Verbo Encarnado en la Ciudad de México. Su compromiso, su radical compromiso religioso y sus estudios de derecho la llevaron a comprometerse de una forma total en la investigación por el paradero de los desaparecidos, las masacres, las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, etcétera. Por este compromiso como defensora de los derechos humanos, dejó formalmente, solo formalmente, su congregación religiosa, pero siguió pues en relación con ellas y sobre todo siguió su compromiso cristiano. A raíz de su trabajo, el 19 de octubre de 1901, acabaron con su vida tras dispararle en la cabeza y las piernas en su propio despacho de trabajo, en el Centro de Derechos Humanos Miguel Ángel Pro Juárez, que es una entidad de la Compañía de Jesús. Ella sabía o temía que la fueran a matar por las amenazas que habían recibido el equipo investigador, por los atentados que habían recibido, y alcanzó a contar, a decirle a su hermano Jesús: si algo me pasa, es culpa del ejército. A ella la mataron, la dejaron atada a la cama de pies y manos, con una bombona de gas abierta, y, y esa fue su muerte en testimonio por el reino y en defensa de los derechos humanos. Mariano Blanco nació en El Salvador y desde adolescente entró al seminario de los hermanos maristas. Vivió su formación en su país, El Salvador, y luego en México y también en Cuba. Y ya siendo hermano marista, se dedicó a la educación, claramente, tanto en su país, El Salvador, como en Guatemala, donde se comprometió mucho y trabajó de cerca con población indígena. Mariano, dicen los que lo conocieron, que era más bien callado, que se alteraba muy raramente. Sus alumnos decían que era alguien con quien fácilmente podían comunicarse. Le gustaba acompañar a sus estudiantes a hacer deporte y era especialmente sensible ante la gente necesitada, tanto que en sus vacaciones ocupaba el tiempo para ir con otros hermanos a aldeas indígenas en el Quiché, en Guatemala, que tanto quería él. Cuando tenía 42 años, sus superiores le pidieron ir a trabajar a Nicaragua y era 1979, la lucha entre sandinistas y somocistas se había incrementado mucho. Eh, a pesar del peligro que acechaba cada vez más en su zona, los hermanos maristas decidieron continuar las clases y en el mes de junio pues se fue empeorando el conflicto. Los hermanos decidieron ponerse a hacer oración y preguntarse el porqué de su presencia entre la gente en ese lugar y decidieron permanecer allí. Mariano también discernió y decidió con sus hermanos permanecer allí. Y a los pocos días, incluso a Mariano le ofrecieron que el cónsul de El Salvador lo podía llevar en helicóptero a Managua para que estuviera a salvo. Y él respondió: yo no me separo de mi comunidad. Donde ustedes vayan, yo iré. Yo no me voy a ir con el cónsul para dejarlos solos a ustedes. Ese mismo día, Mariano y otro hermano fueron a buscar una camioneta para poder trasladar a su comunidad. Y cuando venían de regreso, ya muy cerca del colegio, una ráfaga de metralleta se escuchó y Mariano fue alcanzado por una bala en el ojo y murió instantáneamente. Incluso el conflicto era tal que sus hermanos lo tuvieron que enterrar al día siguiente en el jardín de la casa. El martirio de Mariano Blanco es expresión también del Evangelio hecho vida, testimonio de solidaridad hasta el final con el pueblo que sufre. El jesuita Sergio Restrepo Jaramillo, 10 años después de haber sido ordenado sacerdote, fue enviado a una parroquia en el sector de la costa, en Colombia, una parroquia en el municipio de Tierra Alta, en Córdoba. La parroquia quería ser un centro de evangelización rural integrada
que incluía pues la predicación de la palabra, la concientización y la organización, por supuesto que sin descuidar la atención espiritual. Era un amante del arte y de la creatividad, y su labor principal fue la comunicación popular. Un tiempo antes de llegar Sergio a la parroquia, habían asesinado al padre Hernando Muñoz, y este artista pintó, en una remodelación de la parroquia, pintó un cuadro que es muy famoso, el cuadro, se me olvida en este momento el artista, en el que un hombre está siendo golpeado, y en un negro haitiano está siendo golpeado, y entonces Sergio le cambió el rostro original y puso el rostro del padre Hernando Muñoz. Esto le trajo fuertes conflictos con el ejército, pero la opción de Sergio por los pobres era clara, y la opción por una evangelización que incluyera la crítica profética a la organización social injusta de Colombia, e inclusive el rechazo claro a la lucha armada como medio apto para el cambio estructural. En la mañana del 1 de junio de 1989, dos sicarios que portaban placas del Servicio de Inteligencia del Ejército acabaron con la vida de Sergio a plena luz del día y en complicidad con el comando policial del municipio. Poco antes de su asesinato, él dejó escrito estos versos en el último retiro que hizo. Los leo. Fue un navegante varado en tierra firme. Buscó siempre el amor en las rutas incógnitas de la inefable rosa de los vientos. Creyó en la vida, hizo de la amistad su lema. Su existencia fue un sueño, y a su muerte devolvió a Dios su alma y reintegró a la tierra lo que ella le había dado: un efímero nombre y un puñado de huesos. Dorothy Stang, pues yo creo que muy conocida por todos nosotros, su rostro, su historia nos inspiran, especialmente en el cuidado de la casa común. Ella perteneció a las hermanas de Nuestra Señora de Namur y desde su provincia de Ohio, en Estados Unidos, fue enviada a Brasil con otras 4 hermanas. En los años 60 se dedicaron a enseñar y capacitar catequistas y a comprometerse con los campesinos para defender sus derechos. En los años 70, ella decidió mudarse a la selva, al interior del Amazonas, para estar con campesinos y enseñarles a cultivar la tierra de manera sustentable y a reciclar los recursos de la selva. Madereros y ganaderos de la región, que querían que los agricultores dejaran esa tierra para poder apropiársela, pues empezaron en ese tiempo una campaña de intimidación y amenazas con violencia para intimidar. Ellos presentaron denuncias ante las autoridades, pero no hubo resultados. Y Dorothy, aunque era muy consciente del peligro, no tenía intención de irse. La recuerdan como una mujer vital, alegre, trabajadora, muy apasionada por su misión y con un entusiasmo que contagiaba a la gente. La mataron en un día lluvioso de febrero de 2005, cuando iba de camino a una reunión con campesinos. Ahí se encontró a dos asesinos a sueldo que le cerraron el paso y ella empezó a proclamar el Evangelio. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pistoleros la escucharon un momento, dieron un paso atrás y dispararon. Tenía 74 años. Murió rápidamente de 6 balazos en el pecho y en la cabeza. Poquito antes de morir, ella había escrito a sus amigos esto: sé que me quieren matar, pero ahora no me iré. Mi lugar está aquí con esta gente que es continuamente humillada por los poderosos. Lo único que pido a Dios es la gracia de continuar mi camino, luchando para que las personas puedan disfrutar de una vida más justa y al mismo tiempo aprender a respetar la creación de Dios. Y finalmente Daniel Huber Guillard, religioso, sacerdote de los agustinos de la Asunción, quien llegó a Colombia en 1965. Trabajó inicialmente en Medellín como por 10 años, y los últimos 15 años de su vida estuvo en Cali, siempre en parroquias de su congregación. En ambas ciudades, Daniel Huber, se distinguió por su unión profunda con el pueblo colombiano, y trabajó en lugares muy socioeconómicamente muy depreciados,
impulsó microempresas como solución al desempleo, creó escuelas, trabajó por los desagües, o sea, por el alcantarillado para la gente, organizó pues las dos parroquias donde trabajó, era una persona vital, alegre, que no solo construía los templos, las escuelas, sino que acompañaba al pueblo en su dolor, un hombre también muy alegre. La noche del 10 de abril, atención, 10 de abril de 1985, cuando regresaba a la parroquia con dos colaboradores, el carro que conducía fue atacado por 25 militares, unos uniformados y otros de civil. Posteriormente se determinó que la operación había sido cuidadosamente preparada. Daniel recibió 5 impactos de bala en la cabeza que lo dejaron inconsciente. Permaneció varios meses en estado de coma, desde el 10 de abril hasta el 26 de octubre, cuando finalmente falleció. Desde que llegó a Colombia, se quedó en este lugar al que él de corazón siempre perteneció. Estas 8 personas que presentamos, estos relatos, son únicamente una motivación para que ustedes hagan presentes a las religiosas y religiosos, a los hermanos de congregación que hemos conocido. Vamos a invitarlos a que en el chat escriban el Tacho, nombre del... Dime. perdón, faltó uno. Discúlpame, estaba Sí, emocionado. no, no Dale, te uy, no, preocupes. ni más ni menos que Eh, María Correa. eh, Gracias. Quisimos agregar también el testimonio de María Correa, que fue una religiosa paraguaya, de las religiosas, de las franciscanas misioneras de María. Eh, Nos pareció importante agregarlo porque ella no murió asesinada, pero de alguna manera su vida también expresa el martirio de la vida cotidiana, ¿no? Quizá el que todos estamos llamados a vivir. Ella simplemente trabajó por muchos años muy comprometida con la misión, con su pastoral. Ella acompañaba a los indígenas ya guaraní en la defensa de su tierra, de su cultura, y decía que había decidido comprometerse y acercarse a ellos porque descubrió en ellos a los más pobres entre los pobres. Se dedicaba a servir, sobre todo en temas de salud, de pequeña agricultura, de educación, trataba de fortalecer las comunidades, mejorar su calidad de vida y también denunciaba el acoso de empresas madereras que querían talar los árboles de esa región. Los que la conocieron de cerca señalan que María era de fe profunda, sincera, transparente, firme, pero también muy respetuosa del otro y del diferente. En el trabajo siempre se acercaba a los marginados. Ella murió en Asunción, donde realizaba gestiones para las comunidades en 1994, atropellada por un autobús en la vía pública. Al referirse a los indígenas ya que ella acompañaba, decía, ahora sé por experiencia que la evangelización es recíproca y que nosotras no somos las salvadoras. A los indígenas no necesito hablarles de Dios, ellos me hablan de Él. Es otro ejemplo que, aún sin ser asesinada, fue entregando la vida todos los días hasta que un accidente se la arrebató a, a edad todavía joven, pero en ese testimonio martirial de la vida cotidiana. Ahora sí, entonces, les decía, estos nombres lo que quieren es motivarnos, incentivarnos a que nosotros hagamos memoria de las personas, de los mártires, hermanos nuestros que conocemos. Les invitamos a que en el chat del Zoom o a través del Facebook escriban el nombre, la congregación y la fecha en la que fueron asesinados, el Del país país. y el país en el que fueron asesinados. Yo los voy a ir leyendo para que sus nombres no se olviden y sus nombres sigan suscitando vida. El padre Augusto Ramírez Monasterio, fraile menor de los franciscanos menores. Asesinado en los años 80 en la antigua Guatemala.
Pueden escribir los nombres de los mártires que ustedes conocen. Héctor Gallego Herrera, colombiano, asesinado el 9 de junio de 1971 en Panamá. Padre Pedro María Ramírez Ramos, 1948, en Armero, Tolima. Padre Guadalupe Caney, jesuita, asesinado en Honduras en septiembre del 80. Nel Beltrán, sacerdote de la diócesis de San Gil. Lucho Espinal, jesuita, Bolivia, 22 de marzo de 1980. Mártires del Quiché en Guatemala. Mártires franciscanos en Izabal, Guatemala. Ana Margarita Murillo Arévalo nos da las gracias por el tema. Teresita Ramírez Vargas, asesinada delante de sus estudiantes en una vereda aquí en Cristales, Antioquia, Colombia, el 28 de febrero de 1989. Oscar Arnulfo Romero, el 24 de marzo de 1980, como todos sabemos. Las 36 hermanas adoratrices de España, asesinadas en 1936. Bernarda, Bernaola, Maritza de Lejarza, Rosario Martínez Manso y Natividad Sáenz, españolas que murieron el 9 de agosto de 1995 en el accidente de Aviateca. Padre Jesús Aníbal Gómez, que murió en España, de la comunidad de San Juan de Dios en 1936. Algunos de los nombres que leímos fueron enviados por el Facebook. La hermana Yolanda Cerón, de la Compañía de María, asesinada en Tumaco, Colombia, el 3 de septiembre de 2003 por hacer posible la ley que da la posibilidad, la titularidad de la tierra a los pueblos afrocolombianos. La ley 70 para los colombianos. Cinco campesinos de la comunidad del Astillero en el Valle de Leán, asesinados por el ejército hondureño el 3 de mayo de 1991. Hermana Maura Clerc, violada y asesinada en El Salvador, 2 de diciembre de 1980. La antropóloga Mirna Mac Chang, asesinada en Guatemala por el ejército, 11 de septiembre de 1990. Beato Rubén de Jesús López, Concepción, Antioquia, que murió en 1932, orden de San Juan de Dios. Los catequistas, el padre Iván y la hermana Ruth, los demás catequistas y delegados de la Palabra de Dios en Olancho, Honduras. Bien, hermanas, hermanos, con estos nombres que hemos mencionado, que hemos puesto, que llevamos en el corazón y que sin duda están en el corazón de Dios, estos nombres nos ayudan a caminar, a continuar con nuestra caminada de fidelidad y de profecía religiosa. Queremos pasar a otro momento del webinar. La hermana Dorothy Kaiser, torturada, violada y asesinada el 2 de diciembre de 1980 en El Salvador. Vamos a pasar entonces a un momento de iluminación. Lo va a guiar la hermana Maritze Trigos. Maritze es religiosa dominica de la Presentación, es colombiana, es licenciada en Ciencias Religiosas, Teología del Instituto Católico de París, licenciada en Filosofía de la Universidad Santo Tomás de Bogotá y magíster en Psicología y Consejería Escolar de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá.
Fue docente durante toda su vida, pero sobre todo realizó acompañamiento en sitios de conflicto, en lugares donde ha habido mucha violencia en Colombia. Desde hace varios años, muchos años, fundó y acompañó un proceso de memoria y de resistencia con familiares de una masacre continuada que hubo en Colombia, que fue en Trujillo Valle. Maritze es cofundadora de la Red Ecuménica Nacional de Colombia y Animación Nacional. Además, es coordinadora a nivel nacional de Mujeres Ecuménicas Constructoras de Paz. Maritze, bienvenida. Por favor, te escuchamos. Y me da gusto presentarte. Mucho gusto. Ay, no. Es más la vida, las experiencias, lo que he aprendido desde las víctimas, desde toda la lucha de sectores empobrecidos, como estamos viviendo ahora en Soacha, que es muy duro, doloroso, pero creo que esa debe ser nuestra misión. Ya 40 años luchando en la defensa de derechos humanos. Bueno, como el tiempo es corto, es una síntesis del documento que escribí para la revista de la CLAR en los 65 años. Gracias de la invitación y un saludo sororo y fraterno. Hacer una lectura teológica, espiritualidad de los mártires, se convierte para nosotros en un pozo de vida, de espiritualidad. Hemos hecho la memoria de cientos de mártires en América Latina. No voy a nombrar, ¿no? Pero ahí tenemos a San Romero de Americano, Angelelli, Girardi, Valencia Cano, acá en Colombia, ¿sí? Que entregaron su vida en una forma radical, como lo pudimos constatar en las biografías que acaban de compartir. Esto le da sentido al martirio. Unos dan la vida por opciones políticas, pero estos mártires de fe dan la vida anunciando ese reino de Dios, viviendo el evangelio como Jesús de Nazaret. Desde ese seguimiento radical, metidos, insertos en una realidad violenta de pobreza en medio de la guerra, como lo hicieron, ¿no? Estos 4 obispos que recordamos el juramento de las catacumbas, un documento extraordinario después del Concilio Vaticano II. 12 compromisos de vivir con los pobres, como los pobres. Y ellos 4 fueron muy coherentes en ese pacto de las catacumbas. Sí, seguimos. Seguimos. Luego, ese sentido, ¿no?, de la vida de estos mártires es ser hombres nuevos, mujeres nuevas, construir una nueva iglesia, como lo proclama el Papa Francisco. Hay que ir a las fronteras donde la vida clama. Y hoy insiste con una dimensión sinodal, profética y liberadora.
Estos mártires dieron su vida por un proyecto de vida plena para el pueblo, llena de sueños, con denuncias proféticas, con reivindicaciones, con mucha resistencia, con gran amor en su entrega total al pueblo. Son, como lo dice el padre Javier Giraldo, que les recomiendo el libro de biografía de mártires, aquellas muertes que hicieron resplandecer la vida. Ah, ahí lo tiene, Tacho, ¿no? Sí. Aquí tenemos a Tiberio de Trujillo, donde tengo 30 años acompañando. Tiberio, que guerrillero, porque organizó 24 cooperativas con el pueblo empobrecido, porque exigió derechos para los campesinos de escuela, de centro de salud. Lo decapitaron, le cortaron las manos, lo castraron y lo echaron, lo arrojaron al río Cauca. El precio de su entrega radical a este pueblo, donde hay una brecha muy grande de la riqueza de narcotraficantes y el pueblo empobrecido. Seguimos. ¿Qué inspiró a estos mártires a ese compromiso? Hagamos una mirada teológica muy rápida, ¿no? Este sentido del martirologio tiene sus raíces desde el Antiguo Testamento. Toda la corriente profética, atentos estos profetas a la voz de Dios, en un contexto también de marginación social, de la opresión de grandes imperios como Asiria, Egipto, Babilonia. Pero los profetas fueron los voceros, los visionarios contemplativos de la realidad. Profetas comprometidos en la denuncia de la injusticia, en la defensa de la justicia con misericordia. Ahí fue el pozo donde bebieron estos mártires. Busquen la justicia, den sus derechos al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan a la viuda. Esto lo dice Isaías, ¿no? Aquí va a ser muy corta la iluminación, ¿no? Otro texto de Isaías, oigan bien, grita con fuerza y sin miedo levanta tu voz como trompeta. Denuncia a mi pueblo sus pecados, sus maldades a la familia de Jacob. Entonces, si llamas a Yahvé, él responderá. Y cuando lo llame, dirá, aquí estoy. Si en tu casa no hay más gente explotada, si aparta el gesto amenazante, las palabras perversas, si das al hambriento lo que deseas para ti, sacias al hombre oprimido, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá como la claridad del mediodía. Y eso fue lo que vivieron estos mártires. Sí, de vivir esas obras de misericordia con el pueblo empobrecido, de defender los derechos en medio de una realidad violenta, ¿no? Es el
profetismo de un Dios liberador en defensa de pobres y excluidos. Luego, la coherencia de estos mártires. Seguimos. Ahora, desde el Nuevo Testamento, tenemos el gran profeta, Jesús de Nazaret. Siendo Dios, nace pobre, vive con el pobre, opta por los marginados y muere crucificado, condenado y ultrajado. Es el gran profeta mártir, el salvador de la humanidad, que opta también por la defensa de los pobres y de la justicia. Al iniciar su misión, el relato, no en el texto de Lucas, el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para traer buenas nuevas a los pobres, anunciar la libertad a los cautivos, a los ciegos que vean, a despedir libres a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Luego Jesús también decir, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo soy el buen pastor. Sí. Como conoce a sus ovejas, las ovejas lo conocen. Y por eso yo doy mi vida por mis ovejas. Ese fue el texto para mi defensa, por tanta amenaza que tenía y por orden de la superiora general provincial, no me dejaban volver a Trujillo. Y les dije, no me vuelva a leer el Evangelio, el del buen pastor. Ustedes lo que quieren es que salga corriendo como el mal pastor. El buen pastor da la vida. Y allá, en este momento difícil, es cuando debemos estar allá acompañando, presente. Y eso es esa exigencia, ¿no?, del Evangelio y de la realidad. Desde esta perspectiva, la cristología de la liberación ha llegado a comprender que la muerte de Cristo es el desenlace lógico de su vida, de su praxis histórica, que solo podía terminar en el martirio del profeta y del Hijo. Nadie me quita la vida, yo la doy libremente. Y esa fue la opción de estos mártires, de dar su vida libremente, de entregarla en forma radical. Este texto es de Galaxy, hermoso, ¿no?, una cristología de la liberación. Solo este es el amor que redime. Es este amor fiel hasta la muerte el que conoce el triunfo de la resurrección. Es el mensaje esperanzador de toda cristología verdaderamente cristiana. En Trujillo decimos de las víctimas, no las enterramos, las sembramos para que permanezcan vivas en la historia. Lo que hemos hecho con estos mártires, hacerlos vivos, presentes, que su mensaje y su vida nos interpele hoy. Sigamos. Desde esa teología de la liberación,
desde una iglesia de los pobres, surge una espiritualidad. Esos proyectos de vida de los mártires son un referente hacia la construcción de una nueva sociedad, de una nueva iglesia, de una educación alternativa. Los que trabajan en educación, de una vida consagrada y en la iglesia de los pobres. En esta realidad que estamos viviendo actualmente en toda América Latina. Tendrán que sufrir mucho en este mundo, pero sean valientes. Yo he vencido el mundo. Una espiritualidad encarnada, con resistencia, que surge desde la mística y la pasión misionera, en el anuncio del reino de Dios. Seguimos. Ahí está la mesa ecuménica cuando presentamos a la Comisión de Verdad 58 casos de mártires de fe. Esta fotico es la memoria de cuando fuimos a entregar ese trabajo que hicimos. A ver, la siguiente. Esta espiritualidad es de mucha resistencia. ¿Y qué es resistir desde la fe? Es mantenerse uno firme en la defensa de un proyecto de vida fiel al Evangelio. Es alimentar la esperanza en medio de lo difícil y a veces uno cree imposible. Es seguir soñando en la utopía a pesar de la amenaza. Es seguir creyendo, construyendo en la borrasca. Es reconstruir la memoria ante la imposición del silencio. Es vivir la experiencia del Dios resucitado en situaciones de muerte. Es siempre buscar, no renunciar, siempre caminar desde la fe. El lema de Alphaville de las víctimas es resistir, persistir, nunca desistir, no echar atrás. Es sentir esa fuerza de Dios en la debilidad humana. Yo he vivido en el Chocó, Cacarica, fue muy duro la llegada de paramilitares. En Trujillo, 3 incendios nos han hecho, muchos atentados, sí. Y la parte profética de denunciar la injusticia, de esclarecer la verdad. Esto es vivir en la libertad de hijos de Dios, porque la verdad nos hace libres. Seguimos, ya casi vamos al final. Quedan 5 minutos, Maritze. Bueno, a ver qué me rinda para los desafíos. Luego, el legado de los mártires hoy exigen la justicia en el marco de acuerdo de paz acá en Colombia. Es acompañar a las víctimas en todo ese proceso, ¿no? En sus 4 derechos de verdad, de justicia, de reparación y de no repetición. Y vuelvo a retomar al Papa Francisco, salir donde la vida clama. Seguimos rápido entonces, a ver. Este texto es de uno de mis escritos.
en cuanto a la espiritualidad. Beber del pozo de este pueblo sufriente es tocar la misericordia y la ternura de Dios que se revela en el amor, la resistencia de los más excluidos de la tierra. No podemos aceptar que esta guerra sucia sea vulnerable a todo. El misterio de la muerte, de la vulnerabilidad en que vivimos, es preciso trascenderlo con una actitud de vida, de fe, de esperanza. Gustavo Gutiérrez nos habla de beber en su propio pozo, descubrir que su vida es don, que nuestra vida debe apasionarnos por el que sufre, por ese otro, ¿no?, que cada día asesina. Esta pasión es mucho más fuerte que las inseguridades. Dejarnos invadir de vida plena. Que ese dolor penetre la piel, llegue al corazón, a nuestras entrañas. Y ahí ya no cabe la desesperanza ni la cobardía. Los pozos de las víctimas de esta violencia, los que luchan por defender derechos humanos, nos animan, nos refrescan. De tus senos saltarán fuentes de agua viva que llegarán hasta la vida eterna. Es un artículo que escribí, La espiritualidad desde las víctimas. Sí, seguimos ya para los desafíos. Maritze, querida, nada más por el tiempo, quizás no todas las diapositivas se van a poder leer y se le va a entregar a la gente. Los desafíos, entonces, ¿qué es lo concreto? Los desafíos. Excelente. A ver, antes los desafíos. Ahí ya va el cuarto. Atrás, atrás. Y ya con eso terminaría. La que sigue, ¿no? la que sigue. Después, eso. Entonces, ¿qué desafíos nos plantean estos mártires? Primero, fortalecer la fe y la vivencia del Evangelio como seguidores de Jesús desde la realidad. Y como vida religiosa debemos convertirnos en sujetos de derechos, en actores sociales, misioneras, misioneros, profetas desde la realidad. Luego eso exige una conciencia clara, crítica. Los medios de comunicación no nos dicen la verdad. Una vivencia teológico-bíblico y una espiritualidad, como ya hemos hablado. Generar procesos desde la base, procesos organizativos de formación teológica y formación política en esa dimensión sinodal, ecuménica, con proyectos alternativos. La siguiente, y ahí ya será ya dejar. A ver, la siguiente. Comprometernos desde lo jurídico, en eso también. El caso Trujillo iba a quedar en la impunidad. Gracias desde la conferencia religiosa nuestra, que el padre Javier Giraldo, nos pusimos pilas desde la Comisión de Justicia y Paz para presentar el caso Trujillo ante la Comisión Interamericana, que condenó al Estado colombiano. Fue la primera condena. Muy importante hoy articularnos, unirnos, no podemos, no, lo que dice la dispersión, cada uno trabajando por su lado.
contribuirnos y participar, sobre todo, hablo acá en Colombia, en los diálogos, en los acuerdos de paz. Y el acompañamiento a las víctimas es muy importante. Bueno, si quieren, la conclusión es una frasecita. Somos entonces ese pequeño resto de iglesia de los pobres que acompaña, se alimenta y bebe desde la realidad y el evangelio, con mucho amor, con esperanza. Hoy la paz total para toda América Latina se convierte en una utopía, en un sueño, en esperanza, en motivo de compromiso misionero en medio de una realidad muy polarizada como estamos viviendo acá en Colombia. Los acuerdos, ¿no? Pues debe invitarnos a ese compromiso. Bueno, convertir estas vivencias de los mártires como ellos lo vivieron y para quienes seguimos a Jesús, esta realidad, convertirla en un lugar teológico, en un pozo de espiritualidad, en ser sujetos de fe transformadores. Desde estas realidades vivimos la experiencia profunda de un Dios liberador, con una espiritualidad mariana. María, la mujer del fiat total y entrega radical. Me perdonan que me alargué, pero los que quieran, pues leen el artículo completo que está en el boletín de la clase. Yo les mandé este resumen, son 4 hojitas nada más. Gracias. Que nos animemos a vivir esa espiritualidad del martirio, el legado de estos mártires que dieron su vida. Muchísimas gracias, Maritze. Muchas gracias, de verdad. No hay nada que perdonar, más bien mucho que agradecer. Gracias por la lucidez de tus palabras, que de verdad iluminan e inspiran, pero también por el afecto y por la pasión, y sobre todo por lo primero que decías, por la vida tuya que también está detrás de lo que nos estás compartiendo. Gracias, de verdad, de todo corazón. Y como decía Maritze, para todos los que quieran leer el artículo completo, está en la revista de la CLAR, el primer número de este año 2024. Ahí está el artículo de Maritze, que se los recomiendo muchísimo. Entonces, gracias, Maritze, y un abrazo con No, muchísimo cariño. gracias a ustedes. Sí, yo ya con 81 años, pero me siento cada día más apasionada. Ahorita hace 2 días acabamos de llegar de Trujillo, donde de marzo acá han asesinado 20 jóvenes. Muy duro esta violencia que estamos viviendo. Sí. Pues, un abrazo y gracias. Igualmente, Maritze, Que igualmente. nos A encomienden. seguir. Y ahora, pues queremos invitarnos a todos a ir concluyendo ya, acercarnos a la conclusión de este webinar. Es el tema que estamos abordando tiene mucha vida detrás y también dolor y también esperanza y mueve muchos sentimientos, ¿no? Entonces los invito a que hagamos un momentito de silencio donde nos demos la oportunidad de respirar y de ubicar qué nos queda, qué se mueve en el corazón en este momento, qué es lo que queda más presente de todo lo que hemos escuchado, de lo que hemos evocado, de estos nombres, historias, rostros, de esta exhortación tan, tan elocuente que nos hace Maritze, que ubiques qué te queda.
Qué sensación, qué palabra, qué invitación. Y vamos a abrir los micrófonos un momentito para que quien quiera, algunas cuantas personas, no hace falta que todos, pero quien quiera, algunos cuantos digan, nos regalen una palabra, algo muy breve, en una frase, en una petición, en una acción de gracias. Si hay algo que quieras compartir con todos, activas tu micrófono y nos dices tu palabra, tu frase, tu petición o tu acción de gracias. Bendigo al Señor por esa pasión por el Evangelio que da vida. Doy gracias a Dios por esta vida de estas personas que acompañaron al pueblo en sus luchas, en sus sufrimientos, en su dolor, y que hoy llevan la palma del martirio, que ellos intercedan por nosotros para tener esa misma valentía. Pido al Dios de la vida por tantos hombres y mujeres que siguen siendo profetas en la realidad de hoy, con tantos desafíos que se nos presentan. Doy gracias al Señor por su presencia, por ese Jesús que acompaña, ¿no?, a cada uno de nuestros hermanos sufrientes y que se ha reflejado en el caminar de cada uno de los mártires. Por eso quiero dar gracias al Señor. Por las palabras de esperanza que se trabajó en esta tarde a la luz del Evangelio, con enfoque, como le decía el padre Tarcisio, con los pies descalzos y la cabeza descubierta, y enfocar esa mirada serena a un próximo martirio y entregar esa vida generosa a Cristo. Que sigamos siendo, como vida religiosa, esos centinelas vigilantes de las llamadas del Espíritu. Muchas gracias por regalarnos su palabra a todos los que han hablado y los que no lo han hecho. También nos unimos en oración con lo que a cada quien le queda resonando en el corazón. Queremos ahora invitarnos a no solo con la palabra, sino ahora también con los símbolos. Si alguien ha traído consigo el símbolo que pedíamos que representa para ti el martirio, ahora Davis va a poner la vista de galería para que veamos varias cámaras y puedes activar tu video. Y te invitamos a poner tu símbolo así en la cámara junto a tu rostro para que puedas mostrarlo y también ver todos los videos que están aquí, los distintos participantes, cuáles son los símbolos que han traído. Procuremos no tapar el rostro. Que se vea el rostro de la persona. Con el símbolo que trajimos. Incluso en tu equipo, cada quien en su ordenador puede poner la vista de galería para ver todos los cuadritos de los videos que están activados. Y así, a través de las imágenes, a través de los símbolos y de todo lo que estos símbolos evocan y significan para cada quien, también nos acompañamos, nos unimos, oramos juntos, celebramos juntos la vida de nuestros mártires y nuestras mártires. Muchas gracias a todos por compartir su símbolo. Gracias.
Y vamos a terminar nuestro webinar haciendo oración, el fragmento de un poema de nuestro entrañable profeta Pedro Casaldáliga, a quien todas y todos conocemos y seguramente amamos en igual medida. Lo va a leer la hermana Nicole Stephanie Moreno. Carta abierta a nuestros mártires. Os escribo a todos vosotros y vosotras, que habéis dado la vida por la vida, a lo largo y ancho de nuestra América, en las calles y en las montañas, en los talleres y en los campos, en las escuelas y en las iglesias, bajo la noche o la luz del sol. Por vosotros y vosotras, sobre todo, nuestra América es el continente de la muerte con esperanza. Os escribo en nombre de todos nuestros pueblos y de nuestras iglesias, que os deben el coraje de vivir defendiendo su identidad y la terca de voluntad de seguir anunciando el reino contra el viento y la marea del antirreino neoliberal. Y a pesar de las corrupciones de nuestros gobiernos o de las involuciones de nuestras jerarquías o de todas nuestras propias claudicaciones, creemos que mientras haya martirio habrá credibilidad, mientras haya martirio habrá esperanza. Vosotros y vosotras lavasteis las vestiduras de vuestros compromisos en la sangre del Cordero, y vuestra sangre es su sangre. Sigue lavando también nuestros sueños, nuestras fragilidades y nuestros fracasos. Mientras haya martirio, habrá conversión. Mientras haya martirio, habrá eficacia. El grano de maíz, muriendo, se multiplica. No permitimos que se apague el grito supremo de vuestro amor. No dejaremos que sea infecunda vuestra sangre. Tampoco nos contentaremos superficiales o irresponsables con exponer vuestros pósteres y cántaros en una romería o lloraros en una dramatización. Asumiremos vuestras vidas y vuestras muertes, asumiendo vuestras causas. Esas causas concretas por las que vosotros y vosotras habéis dado la vida y la muerte. Esas causas tan divinas y tan humanas que desglosan en coyuntura histórica y en caridad eficaz la causa mayor del reino, por la que dio la vida y la muerte, por la cual resucitó el primogénito de entre los muertos, Jesús de Nazaret, el crucificado resucitado para siempre. Nos sentimos herencia vuestra, pueblo testigo, iglesia martiral, diáconos en marcha por esta larga noche pascual del continente, tan tenebrosa todavía, pero tan invisibilizadamente victoriosa. No cederemos, no nos venderemos, no renunciaremos a este paradigma mayor de nuestras vidas, que fue el paradigma del propio Jesús, y que es el sueño del Dios vivo para todos sus hijos e hijas, de todos los tiempos y de todos los pueblos, en todos los mundos, hacia el mundo único y pluralmente fraterno, el reino, su reino. En este mundo prostituido por el mercado total y por el bienestar egoísta, os lo juramos con humildad y decisión, lejos de vosotros gloriarnos, a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo y en vuestras cruces hermanas de las suyas. Con Él y con vosotros y vosotras seguiremos cantando la liberación. Por Él y por vosotros y vosotras sabremos jubilosamente que nos toca resucitar aunque nos cueste la vida. Pedro Casaldáliga, testigo de muchos mártires. Gracias, Stephanie. Gracias, queridas hermanas y hermanos. Les agradecemos su presencia en este webinar de la CLAR. Todos somos CLAR. La CLAR no es la presidenta ni es el equipo de teólogos. Todos somos CLAR. Y hoy estamos haciendo presencia. También nuestros mártires son CLAR. También su herencia profética vigorosa. También la antorcha de luz que representan para nosotros. También los desafíos que nos plantean para nuestra vida religiosa. También el sacudón, el desacomodamiento que nos dan. También eso hace parte de la memoria de la CLAR.
Muchas gracias. El secretario adjunto Israel Arévalo nos va a dar algún aviso. Pues muchas gracias a ti, Tarcisio, a Bernardo, a la hermana Maritze, que con tanta generosidad escribió para la Clara en la edición conmemorativa de los 65 años, y hoy con toda su vitalidad y experiencia nos ha comunicado parte de su aporte. La Clara también tiene escrita su historia con la sangre de los mártires de América Latina. También refrenda sus procesos formativos, proféticos de derechos humanos, de luchas ambientales, causas en la defensa de los más vulnerables, con la entrega de la vida de muchas hermanas, hermanos, laicos, en distintos países. Así que esta historia nos pertenece, nos identifica y nos desafía en nuestra espiritualidad, en nuestra misión y en nuestra manera de hacer fraternidad. Este es el segundo de los webinars de una serie que comenzamos en un panorama general de la CLAR. Hoy, pues, esa vida martirial en la CLAR. Y el próximo, para el 9 de julio, el movimiento profético. Después anunciaremos los próximos, pero entonces desde ya, invitados para que vayamos reflexionando esta serie de webinar de memoria viva de la CLAR. Muy buenas tardes, buenas noches para todos. No nos dejen de acompañar con su oración, también en un tema muy interesante y también de mucha vida y de mucho desafío, como estamos aquí en Panamá desarrollando el itinerario de formación continua con la Comisión de Cuidado y Protección, en el que estamos trabajando la justicia restaurativa de las víctimas y también la posibilidad de una vida nueva para todos en ambientes seguros, de cuidado y de buen trato. Muy buenas noches. Padre Israel, quería dejarles una frase de uno de nuestros mártires, el Padre Bernardo. La vida solo tiene sentido cuando uno ha decidido entregarla para que la historia cambie y el pueblo viva. Eso dejó escrito el Padre Bernardo en una de sus libreticas. Gracias, Maritza. Recordemos que el webinar quedó grabado